Hace 127 años, descubrí algo que la ciencia moderna apenas está empezando a probar. Cuando alguien piensa intensamente en ti, tu cerebro reacciona físicamente antes de que tu mente consciente se dé cuenta. Así es, antes de que sientas que alguien está recordándote, tus neuronas ya están disparando en patrones específicos, como si fueran antenas invisibles captando frecuencias emocionales a distancia. Pero aquí está lo que te va a impactar: las personas que más frecuentemente sienten estas conexiones no son las más sensibles o espirituales, como todo el mundo piensa. Son exactamente lo contrario, son las más escépticas, racionales y controladoras. ¿Sabes por qué? Porque cuando tratas de suprimir esta capacidad natural, se manifiesta de forma aún más intensa, como una olla de presión psicológica a punto de explotar. Y hay más, puedes estar captando pensamientos sobre ti en este exacto momento y ni lo sabes. Estadísticamente hablando, mientras ves este vídeo, por lo menos 3 personas diferentes están pensando específicamente en ti. No es misticismo barato, es neurociencia aplicada a lo que llamo campo psíquico colectivo. Si eres de esas personas que siempre sabía cuando algo estaba pasando, pero aprendiste a desconfiar de esa intuición porque nadie podía explicarla lógicamente, este vídeo va a voltear tu percepción de cabeza. Porque hoy voy a probar que no estabas imaginando nada, estabas, de hecho, funcionando exactamente como tu psique fue diseñada para funcionar. ¿Por todos los arquetipos del alma humana? Yo, Carl Jung, pasé décadas descifrando los códigos secretos de la mente humana, pero confieso que aún me quedo perplejo con una cosa: ¿cómo personas capaces de sentir campos magnéticos invisibles del Wi-Fi se convencen de que no pueden sentir campos psíquicos invisibles de otras mentes? Hoy, en este laboratorio de la conciencia, vamos a explorar las 5 señales científicas inequívocas de que alguien está transmitiendo pensamientos directamente hacia ti, aún sin decir una sola palabra. Y antes de que pienses que estoy exagerando, déjame advertirte, quédate hasta el final de este vídeo porque voy a revelar la técnica de la reciprocidad psíquica, un método basado en la sincronicidad que puede fortalecer estas conexiones invisibles de forma consciente. Es literalmente el secreto de las personas que siempre saben cuando algo importante está pasando con quienes aman. Y si eres nuevo aquí en el canal, considera suscribirte, porque cada semana exploramos los misterios más profundos de la psicología para despertar capacidades que siempre tuviste, pero no sabías cómo usar. Ahora voy a explicar el mecanismo detrás de esta capacidad extraordinaria, pero de una manera que cualquier persona pueda entender. Imagina que tu mente tiene 3 capas, como un edificio de 3 pisos. En el primer piso está tu consciencia, todo lo que percibes claramente: tengo hambre, necesito trabajar, qué música tan bonita. Es donde vives el 90% del tiempo. En el segundo piso está tu inconsciente personal, tus memorias olvidadas, traumas reprimidos, deseos ocultos. Es como un depósito lleno de cajas que no has abierto en años, pero que influyen en tu comportamiento sin que te des cuenta. Pero aquí está lo que pocos saben: existe un tercer piso, mucho más amplio y misterioso. Es lo que llamo inconsciente colectivo, una dimensión psíquica compartida por toda la humanidad, como si fuera la red Wi-Fi universal del alma humana. Y a diferencia de tu Wi-Fi doméstico, esta red nunca se cae, nunca tiene interferencia, y te conecta instantáneamente con cualquier persona en el planeta. Cada vez que alguien piensa intensamente en ti, especialmente con carga emocional fuerte como nostalgia, preocupación o amor, esa persona está, literalmente, enviando datos a través del inconsciente colectivo. Y tu cerebro, funcionando como una antena ultrasensible, capta esos datos y los traduce en sensaciones físicas, intuiciones o presentimientos. Es exactamente como tu celular captando torres de transmisión: no ves las ondas, no escuchas las señales, pero de repente un mensaje aparece en la pantalla. Con la conexión psíquica es igual, no ves el proceso, pero de repente sabes que alguien está pensando en ti. Pero vamos más allá de la metáfora y entremos en la ciencia dura.
Estudios recientes de neuroimagen muestran que cuando tienes un presentimiento sobre alguien, áreas específicas de tu cerebro se activan antes de que proceses conscientemente la información. Es lo que llamamos procesamiento preconsciente. Tu cerebro detecta patrones sutiles en el ambiente, cambios microscópicos en la energía a tu alrededor, alteraciones imperceptibles en los campos electromagnéticos, y procesa todo esto en milisegundos, enviando señales de alerta a tu conciencia en forma de intuición. Piénsalo así, eres como un murciélago psicológico. Los murciélagos no ven en la oscuridad, pero emiten ondas ultrasónicas que regresan con información precisa sobre el ambiente. Tú emites y recibes constantemente ondas psíquicas que traen información sobre las personas a tu alrededor, quién está pensando en ti, quién necesita ayuda, quién está dirigiendo energía emocional en tu dirección. La diferencia es que los murciélagos confían 100% en su sonar. Tú aprendiste a desconfiar de tu sonar psíquico, porque nadie te enseñó que existe. Y aquí entra otro concepto revolucionario que desarrollé, la sincronicidad. No son coincidencias tontas del universo, son coincidencias inteligentes, eventos conectados por significado psicológico profundo, no por causa y efecto lógico. Funciona como un GPS emocional ultra avanzado. Cuando alguien piensa mucho en ti, el inconsciente colectivo comienza a calibrar la ruta psíquica entre ustedes dos, creando una serie de señales de tránsito sincronísticas para confirmar y fortalecer la conexión. De repente escuchas el nombre de la persona en la calle, ves una foto que te recuerda a ella, pasas por un lugar donde estuvieron juntos, o encuentras un objeto que tiene que ver con ustedes dos. No es el universo siendo tierno, es el inconsciente colectivo operando como un sistema de navegación emocional, creando puentes simbólicos entre dos mentes que están tratando de conectarse. Es como cuando programas el destino en el GPS, de repente la pantalla muestra una ruta clara con varios puntos de referencia para guiarte. Con la sincronicidad pasa igual, cuando hay una conexión psíquica activa, el GPS emocional del inconsciente colectivo te muestra una ruta clara de señales y símbolos confirmando que alguien está realmente pensando en ti. Ahora te debes estar preguntando, si todo el mundo tiene esta capacidad, ¿por qué algunas personas perciben estas conexiones y otras no? Excelente pregunta, y la respuesta te va a sorprender. No tiene nada que ver con ser más evolucionado espiritualmente, o tener poderes especiales. Tiene todo que ver con lo que llamo ruido psíquico. Mientras más preocupaciones mentales tengas corriendo en la cabeza simultáneamente, menor tu capacidad de captar frecuencias psíquicas sutiles. Es como tratar de escuchar una conversación susurrada en una fiesta ruidosa. La conversación está sucediendo, pero solo puedes oír si bajas el volumen de todo lo demás. Personas que viven en estado constante de ansiedad, multitasking extremo, o bombardeo de estímulos digitales crean tanto ruido interno, que bloquean completamente estas percepciones. Por eso los niños pequeños y las personas mayores suelen ser más intuitivos, los niños aún no aprendieron a desconectar esta capacidad, y las personas mayores ya aprendieron a disminuir el ruido innecesario de la vida. ¿La buena noticia? Puedes sintonizar conscientemente esta frecuencia psíquica. Es como ajustar la antena del radio hasta encontrar la estación perfecta, requiere práctica, pero cualquier persona puede aprenderlo. Ahora vamos a lo que realmente me divierte observar en el comportamiento humano moderno. Ustedes literalmente cargan en el bolsillo un dispositivo que se conecta instantáneamente con cualquier persona en el planeta, pero cuando se trata de la forma más elegante y sofisticada de comunicación, la transmisión psíquica directa, actúan como si fuera brujería medieval. Es hilarante ver a alguien publicar 47 stories por día para comunicar que está vivo, gastando horas editando la foto del desayuno para transmitir un mensaje sobre su estado emocional, pero cuando siente claramente que una persona querida necesita ayuda, piensa, debe ser paranoia mía, paranoia tus alpargatas. Es tu sistema de radar emocional funcionando mejor que cualquier aplicación de mensajería.
Ustedes confían más en un algoritmo que sugiere personas para agregar que en su propia intuición diciendo que alguien específico está pensando en ustedes. Es como tener al mejor chef del mundo en la cocina, pero preferir comer comida congelada porque es más científico. Entonces vamos a las 5 señales inequívocas de que alguien está transmitiendo pensamientos en tu dirección, pero esta vez con el análisis psicológico completo que cada una merece. Primera señal, la inquietud inexplicable, la alerta del sistema nervioso. Estás perfectamente bien, haciendo tus actividades rutinarias, cuando de repente surge una inquietud que parece salir de la nada. No es ansiedad común, es una sensación específica de que algo está diferente en el aire, como si una frecuencia energética a tu alrededor hubiera cambiado. Psicológicamente, esto pasa porque tu sistema nervioso autónomo, la parte que controla respiración, latidos del corazón, todos los procesos involuntarios, detecta alteraciones sutiles en el campo electromagnético a tu alrededor. Cuando alguien está dirigiendo energía emocional intensa en tu dirección, esto crea ondas que tu cuerpo percibe antes de que tu mente consciente procese la información. Es como cuando los animales se agitan antes de terremotos, captan frecuencias que los instrumentos científicos tardan horas en detectar. Tú tienes la misma capacidad, solo aplicada al terreno emocional. Segunda señal, sueños vívidos y específicos, el Internet de los sueños. Cuando alguien piensa intensamente en ti, especialmente durante las horas de sueño de esa persona, esto puede infiltrarse en tus propios sueños de forma extraordinariamente nítida. No son sueños comunes, son sueños que recuerdas perfectamente al despertar, con detalles imposibles de inventar. Durante el sueño, nuestra mente racional apaga los filtros y el inconsciente queda completamente abierto para recibir transmisiones psíquicas. Es como si, de noche, todas las torres de celular de la consciencia fueran apagadas, dejando solo las antenas del inconsciente captando señales puras. Por eso puedes soñar con conversaciones específicas, lugares detallados, o hasta información que después se revela verdadera sobre la vida de esa persona. No es premonición, es recepción psíquica en tiempo real a través del estado onírico. Tercera señal, invasión súbita de pensamientos, el efecto telepático. De repente, sin ningún disparador lógico, una persona específica invade completamente tus pensamientos. No porque viste algo que te recordara a ella, no porque estabas navegando en redes sociales, simplemente porque tu mente fue invadida por esa presencia mental. Y lo más interesante, mientras más tratas de no pensar en esa persona, más persisten tus pensamientos. Es lo que llamo efecto teléfono sonando. Cuando alguien está tratando de llamarte psíquicamente, tu mente queda sonando constantemente hasta que contestes la conexión. Muchas veces esto viene acompañado de detalles específicos sobre la persona, recuerdas conversaciones antiguas, sientes olores que asocias con ella, o hasta captas información sobre su estado emocional actual sin tener ningún contacto reciente. Cuarta señal, reacciones físicas inexplicables. El cuerpo como antena. Tu cuerpo es una antena psíquica mucho más sensible que cualquier equipo tecnológico. Cuando alguien está pensando en ti con intensidad, esto puede generar reacciones físicas completamente inexplicables, escalofríos sin cambio de temperatura, sensación de presencia cuando estás solo, ese fenómeno universal de las orejas ardiendo, o hasta cambios súbitos en el ritmo cardíaco. En muchas culturas hispanas, nuestras abuelas ya mapeaban estas señales con precisión científica. Si la oreja derecha arde, alguien habla bien de ti. Si la izquierda arde, alguien está criticando. No estaban inventando, estaban decodificando los diferentes tipos de energía emocional que llegan hasta nosotros. La ciencia moderna está descubriendo que nuestro cuerpo posee receptores electromagnéticos ultrasensibles, especialmente en la región de las orejas, manos y corazón. Cuando alguien dirige energía emocional intensa en nuestra dirección, estos receptores captan y traducen la información en sensaciones físicas. Quinta señal, sincronicidades en cascada, el código de la Matrix psíquica. Esta es la señal más sofisticada e inconfundible. Cuando alguien está pensando intensamente en ti,
El inconsciente colectivo comienza a crear lo que llamo rastro de confirmaciones, una serie de coincidencias significativas que surgen en secuencia, como si el universo te estuviera enviando un mensaje cifrado. Escuchas el nombre de la persona 3 veces el mismo día en contextos completamente diferentes. Pasas por un lugar que les recuerda a ustedes dos. Encuentras un objeto, ves una canción, recibes una información que tiene conexión directa con esa persona. Y esto no pasa de forma aislada, vienen paquetes sincronísticos a lo largo de días o semanas. Es como si el inconsciente colectivo fuera un detective ultra eficiente, recolectando evidencias psíquicas y organizándolas en una presentación clara e imposible de ignorar. Mientras más fuerte la conexión emocional entre ustedes, más elaboradas y precisas se vuelven estas sincronicidades. Lo que más me fascina del comportamiento moderno es esta contradicción absurda: ustedes crearon una revolución tecnológica extraordinaria basada en la transmisión invisible de información, Wi-Fi, Bluetooth, 5G, GPS, ondas de radio, señales de televisión, pero se niegan categóricamente a aceptar que las mentes también pueden transmitir información de forma invisible. Ustedes confían en que un satélite a 20.000 kilómetros de altura puede decir exactamente dónde están parados, pero desconfían cuando sienten que alguien querido a 20 kilómetros de distancia los está necesitando. Es como creer que los aliens pueden comunicarse por ondas de radio, pero los humanos no pueden comunicarse por ondas psíquicas. Y hay más, gastan fortunas en terapia tratando de descubrir lo que sienten, pero ignoran completamente el sistema de diagnóstico emocional más sofisticado que existe, su propia capacidad de captar el estado psicológico de las personas importantes en su vida, a una distancia. Es como tener un detector de mentiras interno ultra preciso y preferir contratar un perito externo para descubrir si alguien está siendo sincero con ustedes. Pero el análisis no se detiene en Jung. Si mi estimado colega Freud estuviera aquí, probablemente ajustándose los lentes con esa expresión de "yo ya sabía esto antes de que ustedes nacieran", traería una perspectiva fascinantemente complementaria sobre este fenómeno. Para Freud, estos presentimientos sobre otras personas serían manifestaciones de lo que él llamaba procesamiento inconsciente hiperdesarrollado. Según su teoría, nuestro inconsciente es un detective ultra sofisticado trabajando 24 horas al día, recolectando y analizando microinformaciones que nuestra mente consciente considera irrelevantes. Entonces, cuando sientes que alguien está pensando en ti, puede ser que tu mente inconsciente haya captado pistas microscópicas que tu consciencia filtró, alteraciones sutiles en el comportamiento de esa persona en los últimos encuentros, cambios imperceptibles en el tono de voz durante la última conversación, microexpresiones que indicaban preocupación o nostalgia, patrones de comunicación que sugerían una intensidad emocional específica. Es como tener una supercomputadora corriendo análisis predictivos en segundo plano, procesando terabytes de datos relacionales, y de repente presentando una conclusión en forma de intuición: esta persona está pensando intensamente en ti. Freud diría algo aún más intrigante: tu inconsciente no solo detecta cuando alguien piensa en ti, sino que también deduce exactamente el tipo de pensamiento. Por eso algunas veces sientes una energía positiva y amorosa, otras veces captas preocupación o nostalgia, y ocasionalmente percibes hasta críticas o resentimientos dirigidos hacia ti. Esto pasaría porque tu detective interno no solo identifica la intensidad de la conexión psíquica, sino que también decodifica la calidad emocional de esa conexión basado en patrones históricos de relación con esa persona específica. Es como un algoritmo de inteligencia artificial que no solo reconoce rostros, sino que también identifica el humor de cada persona basado en millones de microdatos faciales. Tu inconsciente hace lo mismo con conexiones emocionales, identifica no solo que alguien está pensando en ti, sino qué tipo de energía emocional está siendo transmitida. Ahora imagina combinar las dos teorías y obtener una comprensión completa de este fenómeno extraordinario. Jung explica el cómo, a través del inconsciente colectivo, sincronicidad y campos psíquicos, las mentes se conectan más allá de las limitaciones físicas. Freud explica el procesamiento, a través del inconsciente detective,
no solo captas estas conexiones, sino que también decodificas el contenido emocional específico de cada transmisión. Juntas, estas teorías revelan que posees un sistema de comunicación emocional más sofisticado que cualquier tecnología existente. Puedes detectar conexiones psíquicas a distancia, identificar la calidad emocional de esas conexiones, y aún recibir confirmaciones sincronísticas del inconsciente colectivo. Es como tener simultáneamente un radar emocional, Jung, un decodificador de intenciones, Freud, y un sistema de GPS psíquico, sincronicidad, funcionando en perfecta armonía. Pero aquí está la pregunta que todo el mundo hace: si esto es tan real y científico, ¿por qué la ciencia mainstream aún no acepta completamente estos fenómenos? La respuesta es simple: porque la ciencia tradicional aún funciona con paradigmas del siglo XIX, cuando creíamos que la realidad era solo aquello que podíamos medir con instrumentos físicos. Es como tratar de explicar Wi-Fi a alguien que solo cree en telégrafos. Pero esto está cambiando rápidamente. La física cuántica ya probó que partículas pueden comunicarse instantáneamente a distancia, entrelazamiento cuántico. La neurociencia descubrió que nuestros cerebros captan campos electromagnéticos sutiles. La psicología cognitiva confirmó que procesamos enormes cantidades de información inconscientemente. Estamos en el umbral de una revolución científica donde la conexión psíquica entre mentes será tan aceptada como ondas de radio o señales de Internet. La diferencia es que no necesitas esperar que la ciencia oficial confirme, puedes empezar a usar conscientemente esta capacidad hoy mismo. Ahora llegamos a la pregunta que realmente lo transforma todo: ¿cómo usar este conocimiento para revolucionar completamente tu vida relacional? ¿Cómo transformar esta capacidad natural en un superpoder consciente que mejore todas tus conexiones humanas? Primer paso: para inmediatamente de avergonzarte o cuestionar tu sensibilidad psíquica. Cuando sientas estas señales, en vez de pensar «debe ser cosa de mi cabeza», cambia el guión mental a «mi psique me está proporcionando información valiosa sobre alguien importante en mi vida». Es como aprender a confiar en el GPS: al principio quedas cuestionando cada dirección, pero después te das cuenta de que el sistema funciona mejor cuando simplemente confías y sigues las orientaciones. Con tu intuición psíquica es igual: mientras más respetas y sigues estas orientaciones internas, más precisas se vuelven. Segundo paso: comienza a documentar científicamente tus experiencias. Crea un diario psíquico simple. Cada vez que sientas una conexión fuerte con alguien, anota fecha, hora, tipo de sensación, y después confirma si algo estaba realmente pasando en la vida de esa persona. En pocas semanas, tendrás evidencias concretas de la precisión extraordinaria de tu propia capacidad. Es como hacer un experimento científico contigo mismo, pero en vez de probar sustancias químicas, estás probando la eficacia de tu propio radar emocional. Ahora la técnica que prometí al inicio, la reciprocidad psíquica, pero en la versión completa y científicamente fundamentada. Cuando sientas que alguien está pensando en ti, en vez de simplemente ignorar o reaccionar automáticamente, usa lo que llamo protocolo de amplificación consciente. Paso 1. Confirmación interna: pausa todo lo que estás haciendo por 30 segundos. Respira profundamente y pregúntate internamente: ¿qué exactamente estoy sintiendo sobre esta persona? No analices, solo observa la calidad de la energía que estás captando. ¿Es nostalgia, preocupación, amor, o algo que necesita atención? Paso 2. Amplificación dirigida: si la energía es positiva, dedica 2 a 3 minutos enviando conscientemente energía amorosa de vuelta. Visualiza momentos felices con esa persona, proyecta mentalmente deseos de bienestar, permite que tu corazón se caliente genuinamente pensando en ella. Esto crea lo que llamo efecto boomerang psíquico: amplifica y devuelves la conexión. Paso 3. Acción sincronizada: solo después de este intercambio energético consciente, si sientes impulso, haz contacto a través de medios convencionales. Descubrirás que, sorprendentemente, muchas veces la persona te buscará primero, o cuando entres en contacto, escucharás cosas como: «qué extraño,
Justo estaba pensando en ti. Es como sintonizar conscientemente dos estaciones de radio en la misma frecuencia. Cuando ambas están alineadas, la comunicación fluye con una claridad y sincronicidad impresionantes. Pero vamos más allá de la técnica básica y entremos en el desarrollo sistemático de lo que llamo inteligencia psíquica, la capacidad de usar conscientemente tus habilidades de conexión mental para mejorar todas las áreas de tu vida. Ejercicio del barrido emocional diario, una vez por día, preferiblemente de mañana. Dedica 5 minutos haciendo un barrido psíquico de las personas importantes en tu vida. Sin forzar, solo permite que tu mente visite mentalmente a cada persona querida y observa si alguna enciende una luz especial en tu consciencia. Cuando esto pase, tienes 3 opciones: enviar energía positiva mentalmente, hacer contacto directo, o simplemente anotar para observar si esa persona te busca naturalmente. Con la práctica, desarrollarás un sistema de monitoreo emocional de las personas que más te importan. Técnica del eco emocional: cuando alguien te busque inesperadamente, antes de responder, pausa y pregúntate internamente, ¿ya estaba sintiendo algo sobre esta persona? Comenzarás a percibir patrones increíbles. Muchas veces ya estabas captando la energía de la persona horas o hasta días antes de que hiciera contacto consciente. Es como desarrollar una memoria emocional retroactiva, que confirma tu capacidad psíquica y la hace cada vez más refinada y confiable. Pero aquí está la advertencia más importante que puedo darte: no te vuelvas un fanático de la intuición que ignora completamente la lógica, ni un escéptico racional que niega todas las percepciones sutiles. El objetivo es crear una inteligencia híbrida donde intuición y razón trabajen juntas como socias, no como rivales. Usa tu capacidad psíquica como una fuente adicional y valiosa de información, no como sustituta del pensamiento crítico o de la comunicación directa. Es como tener un consultor muy experimentado dándote consejos. Escuchas atentamente, consideras seriamente las orientaciones, pero la decisión final siempre pasa por tu discernimiento racional. Cuando tu intuición diga, esta persona te necesita, no salgas corriendo como un bombero psíquico. Primero confirma internamente, después, si es apropiado, haz contacto de forma natural y respetuosa. Si tu intuición estaba correcta, serás bienvenido. Si estaba equivocada, no causarás incomodidades. Y aquí está la verdadera revolución que esta comprensión puede generar en tu vida. Cuando desarrollas conscientemente tu capacidad de conexión psíquica, no solo mejoras tus relaciones existentes, atraes naturalmente personas que operan en la misma frecuencia elevada de consciencia relacional. Es como subir de nivel en un videojuego emocional. De repente tienes acceso a conexiones más profundas, sincronicidades más frecuentes, y una calidad de relación que la mayoría de las personas ni imagina que sea posible. Personas que desarrollan inteligencia psíquica tienden a formar círculos sociales extraordinariamente conectados, donde malentendidos disminuyen drásticamente, apoyo mutuo sucede naturalmente, y una calidad casi telepática de comprensión hace la vida relacional mucho más fluida y satisfactoria. Vamos a recapitular este viaje transformador por el universo de las conexiones psíquicas conscientes, porque lo que acabas de descubrir puede literalmente revolucionar todas tus relaciones humanas. Primero, confirmaste científicamente que esta capacidad de sentir cuando alguien piensa en ti no es superstición, paranoia o imaginación. Es una función psicológica real basada en el inconsciente colectivo, procesamiento preconsciente y sincronicidad, conceptos validados tanto por la psicología junguiana como por la neurociencia moderna. Segundo, aprendiste las 5 señales inequívocas para reconocer estas transmisiones psíquicas: inquietud inexplicable, tu sistema nervioso detectando alteraciones energéticas, sueños vívidos específicos, recepción psíquica durante el estado onírico, invasión súbita de pensamientos, efecto telepático directo, reacciones físicas inexplicables, tu cuerpo funcionando como antena ultrasensible, y sincronicidades en cascada, confirmaciones del inconsciente colectivo. Tercero, comprendiste que tanto Jung como Freud ofrecían piezas complementarias de este rompecabezas fascinante, Jung explicando el mecanismo de transmisión a través de los campos psíquicos,
Freud revelando cómo tu inconsciente detective decodifica estas informaciones sutiles. Y finalmente, recibiste herramientas prácticas para transformar esta capacidad natural en inteligencia psíquica consciente, a través de la técnica de reciprocidad psíquica, barrido emocional diario e integración armoniosa entre intuición y razón. Pero aquí está lo que realmente importa, estas no son solo informaciones interesantes para impresionar amigos en cenas. Son herramientas de transformación personal profunda que pueden elevar la calidad de todas tus conexiones humanas a un nivel que tal vez nunca hayas experimentado. Imagina cómo sería tu vida si pudieras saber instintivamente cuando personas queridas necesitan apoyo, aun sin que te lo pidan. Detectar cuando alguien está genuinamente interesado en ti, más allá de las palabras y gestos superficiales. Sentir la calidad emocional real de las personas a tu alrededor, protegiéndote de energías tóxicas y atrayendo conexiones auténticas. Desarrollar relaciones con una profundidad y sincronicidad que parece casi mágica. Esto no es fantasía, es el resultado natural de desarrollar conscientemente capacidades que siempre tuviste, pero que la sociedad moderna te enseñó a ignorar. Ahora tengo una pregunta crucial para ti, y quiero realmente que compartas tu respuesta en los comentarios, porque esto va a ayudar a otras personas a reconocer sus propias experiencias. ¿Cuál fue la conexión psíquica más impresionante que has tenido? Ese momento en que sabías, con absoluta certeza que algo estaba pasando con alguien querido, aun estando lejos, y después descubriste que tu intuición estaba perfectamente correcta? Puede haber sido cuando sentiste que necesitabas llamar a un amigo y descubriste que estaba pasando por un momento difícil. O cuando despertaste preocupado por un familiar y supiste después que algo realmente estaba pasando. O cuando tuviste un sueño vívido con alguien y esa persona te buscó al día siguiente. Comparte tu historia porque, créeme, no estás solo en esa experiencia. De hecho, cuando cuentas, animas a decenas de otras personas a dejar de avergonzarse de sus propias capacidades psíquicas y comenzar a desarrollarlas conscientemente. Si este vídeo abrió tu mente a una dimensión completamente nueva de la experiencia humana, si finalmente entendiste que no eres demasiado sensible o demasiado imaginativo, sino conectado de una forma que la mayoría de las personas aún no comprende, deja tu like para que más personas descubran que sus intuiciones no son locura, son sabiduría. Y si quieres continuar explorando los misterios más fascinantes de la psique humana, siempre con el rigor científico que merecen pero sin perder el humor inteligente que hace todo más interesante, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque cada semana, yo, Carl Jung, estaré aquí revelando los secretos psicológicos que pueden transformar completamente tu comprensión sobre ti mismo y sobre cómo te conectas profundamente con otras personas. La próxima vez que sientas que alguien está pensando en ti, recuerda, no ignores esa información preciosa. Úsala conscientemente. Desarróllala sistemáticamente. Y permite que esta capacidad extraordinaria eleve todas tus relaciones humanas a un nivel de profundidad y autenticidad que ni imaginabas ser posible. Hasta la próxima.